Buenos días compañeros, mi nombre es Verónica Paredes García y en esta oportunidad voy a hablar sobre el síndrome coronario agudo. El contenido que vamos a tratar el día de hoy es, en primer lugar la definición, la clasificación, la fisiopatología, la etiología, diagnóstico y tratamiento, cuidados de enfermería y aporte científico. Empezamos hablando sobre lo que es la definición del síndrome coronario agudo. Entonces, el síndrome coronario agudo va a comprender un conjunto de entidades producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma, que va a determinar la formación de un trombo intracoronario, ¿no? Esto se va a deber también va a influir la cantidad y duración del trombo, la existencia de circulación colateral, la presencia de vasoespasmo en el momento de la ruptura. Para la clasificación tenemos que el síndrome coronario agudo se clasifica en tres, ¿no? Tiene tres tipos, cuál va a ser la angina inestable, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Con respecto a la angina inestable, este va a ser, es el resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria sin infarto del miocardio, ¿no? Dentro de los síntomas va a ser pues las molestias torácicas con disnea, náuseas y sudoración. Entonces, para diferenciar una angina estable de una angina inestable, vamos a tener pues estos criterios con respecto a la aparición. No una angina inestable aparece al reposo, a diferencia de una angina estable que aparece al esfuerzo. Con respecto a la duración, una angina inestable va a durar mucho más que una angina estable. Sin embargo, pues la angina inestable al reposo no desaparece y una angina estable se alivia, ¿no? Ese dolor torácico se alivia al reposo. Con respecto a la intensidad de este dolor, en una angina inestable es elevada y en una angina estable es leve a moderada, ¿no? Es el dolor torácico. Con respecto al infarto agudo de miocardio, vemos de que, esto consiste en la obstrucción brusca del paso de sangre a lo largo de una arteria coronaria, con la siguiente muerte de la parte del corazón que no va a ser irrigada, ¿no? Debido a que esta arteria se va a encontrar obstruida. Entonces acá tenemos los dos tipos, ¿no? Que se va a poder evidenciar en el electrocardiograma, ¿no? Cuando está el segmento ST elevado, como podemos ver acá en esta imagen, y cuando no hay elevación del segmento ST. Tenemos lo que es una arteria normal, no, esta es la luz, esta es la pared de la arteria. Entonces vemos de que acá se va formando la placa de ateroma, ¿no? Por lo cual la luz de esta arteria se va haciendo más pequeña. Acá vemos de que, va a aumentar esta placa de ateroma, ¿no? Lo cual va a reducir críticamente el aporte de sangre, ¿no? Lo cual va a generar una angina. Entonces, si es que se rompe esta placa de ateroma y desencadena la cascada de coagulación, se puede formar un trombo, ¿no? Se forma un trombo. Entonces, si es que ocluye esta arteria de manera parcial o no está ocluida totalmente, se va a generar lo que es la angina inestable o un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen, y acá está su representación en el EKG, lo que observamos, ¿no? Sin embargo, cuando la obstrucción es de manera completa, se obstruye totalmente la luz de esta arteria, se va a generar lo que es el infarto agudo de miocardio. Y acá sí se va a observar la elevación del segmento ST, ¿no? Acá podemos ver en el electrocardiograma el segmento ST elevado.
Clasificación del infarto agudo de miocardio vamos a tener 4 tipos, ¿no? El primero que va a ser el infarto de miocardio sin datos de insuficiencia cardíaca. No, acá tenemos porcentajes de mortalidad hospitalaria y de 30 días. No vemos que eh, ya en la clase 4 del infarto, que es un infarto de miocardio en choque cardiogénico, que ya la mortalidad es elevada, ¿no? Bueno, mortalidad hospitalaria es 81% y mortalidad en 30 días es el 58%. Del síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces acá nos vamos a centrar en la formación del trombo, ¿no? Entonces, esto se va a dar por una lesión endotelial, ¿no? Que esto puede ser causada por múltiples factores, como pueden ser pues el tabaquismo, la hipertensión. Nuestros factores se van a ver más adelante. Entonces, al haber esta lesión endotelial, van a ingresar LDL y lipoproteínas a la capa íntima, ¿no? Y esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Asimismo, se va a dar la diapedesis, especialmente de los monocitos, que se van a convertir en macrófagos y esas en células espumosas, ¿no? Esto pues desencadena lo que puede ser respuesta inflamatoria y hace que llama a más células inmunes, ¿no? Por otro lado, acá se va a acumular el colesterol, macrófagos, ¿no? Y se va a formar, va a migrar, ¿no? Migran células del músculo liso y se va a formar como una túnica fibrosa. Entonces, al haber la rotura de esta placa, se va a activar la cascada de coagulación, lo cual va a generar a que se forme el trombo y, bueno, desencadena, ¿no? La angina inestable o los infartos, ¿no? De los diferentes tipos. Todos estamos familiarizados con el sistema cardiovascular, que libera un aporte continuo de sangre y oxígeno a todos los órganos vitales. Pero, ¿qué sucede si el flujo sanguíneo se altera por una enfermedad inflamatoria, comprometiendo la acumulación de la placa arterial? La placa arterial puede encontrarse en arterias de mediano y gran calibre en todo el cuerpo. Progresa durante la vida y si se deja sin tratar, cada vez se vuelve más peligrosa. La ruptura de una placa inestable puede resultar en la formación de un coágulo y bloqueo arterial. Como consecuencia, puede presentarse un evento agudo, como un accidente vascular cerebral o infarto del miocardio. La placa arterial es una causa subyacente de enfermedad cardiovascular que afecta a millones de personas. En realidad, la cardiopatía y los accidentes vasculares cerebrales juntos son una de las causas principales de mortalidad en México, responsables de más muertes que todas las formas de cáncer combinadas. Esta cardiopatía inflamatoria se conoce como aterosclerosis. Pese a que la aterosclerosis es una enfermedad compleja, con muchos factores de riesgo asociados, siempre empieza con daño en el endotelio vascular. Cuando el grosor de una sola capa de células del revestimiento arterial se daña, el colesterol LDL pasa a través de la lesión endotelial y entra en la íntima de la pared arterial. Ahí se oxida, lo que contribuye a la respuesta inflamatoria local. Las células inflamatorias que migran a la íntima ingieren colesterol LDL oxidado y se convierten en células espumosas. Las células espumosas finalmente forman estrías grasas dentro de la íntima. Las estrías grasas son lesiones asintomáticas que a menudo aparecen en pacientes que apenas cursan la segunda década de la vida.
Con el paso del tiempo, la placa arterial continúa desarrollándose. Las células musculares lisas de la pared arterial migran a la lesión en donde se acumulan y mueren. Los residuos celulares y derivados inflamatorios forman una matriz extracelular densa. Conforme la placa madura, desarrolla dos características clave: un centro lipídico suave y una capa fibrosa dura. Se piensa que el LDL y HDL tienen funciones opuestas en la progresión de la placa. El LDL permite el ciclo de la inflamación y la progresión de la placa. Por el contrario, algunos investigadores creen que el HDL inhibe la progresión de la placa, evitando la oxidación del colesterol LDL, al mejorar la función endotelial y al mediar el transporte de colesterol desde la pared de la arteria de regreso al hígado. Recientemente, la investigación en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica se ha enfocado en el grado de estenosis y vulnerabilidad de la placa. Una placa con una capa gruesa y fibrosa tiende a ser estable, pero una placa inestable típicamente tiene una capa delgada, débil y un centro necrótico que puede romperse fácilmente. Si la capa se rompe y el centro se expone a la sangre circulante, la lesión está muy propensa a la formación de un trombo. Si un trombo bloquea por completo el flujo sanguíneo a través de una arteria, se presentará un evento isquémico agudo, como un infarto del miocardio en segundos o minutos. Muchos síndromes coronarios agudos, entre ellos infartos del miocardio, están causados por la ruptura de placas inestables más pequeñas, que a menudo bloquean solo del 20 al 50% de la luz arterial. Alimentar Continuamos con lo que es la etiología, ¿no? Este síndrome se va a dar pues por algunas causas, ¿no? Como puede ser el tabaquismo, la dislipidemia, hipertensión, ¿no? En los pacientes hipertensos y en los pacientes diabéticos. Entonces, tenemos que la causa principal de este infarto, ¿no? O la angina, ¿no? Va a ser lo que es la aterosclerosis. Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo hereditarios y los factores de riesgo externos, ¿no? Que van a ser los estilos de vida. Entonces, esto se va, dentro de los factores de riesgo hereditarios tenemos la edad, ¿no? Que generalmente se da en hombres mayores de 45 y en mujeres mayores de 55. Con respecto al sexo, estudios demuestran que este síndrome predomina en los del sexo masculino. También en los que tienen historia familiar de dolor torácico o, bueno, en los pacientes que tienen como antecedente una enfermedad coronaria isquémica y o accidente cerebrovascular, ¿no? Un ACV. Con respecto a los estilos de vida, bueno, como ya se mencionó, es el tabaquismo, los pacientes obesos, el sedentarismo que también influye mucho, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes y, bueno, tenemos lo que es la dislipidemia, ¿no? Con respecto al cuadro clínico, el síntoma característico de este Zika va a ser lo que es el dolor, ¿no? Dolor en el pecho que va a ser intenso y de tipo opresivo, ¿no? Esto se va a iniciar lo que es en el centro del pecho y, bueno, y se puede extender o puede irradiarse este dolor
a lo que son pues los brazos, la garganta, mandíbula o la espalda, ¿no? Entonces tenemos como síndrome principal el dolor, ¿no? El dolor torácico. También tenemos como otros síntomas lo que son las náuseas, la dificultad para respirar, dolor en el brazo izquierdo o en la mandíbula, o también pues otro síntoma que va a ser la sudoración excesiva y repentina, ¿no? Estos son los síntomas que va a presentar el paciente con un síndrome coronario agudo, ¿no? ¿No? El diagnóstico se va a basar en 3 aspectos importantes, que va a ser la historia clínica, el electrocardiograma y las alteraciones de las enzimas. Con respecto a la historia clínica, bueno, se van a recoger, pues, ¿no? Los principales factores de riesgo, ¿no? Los datos más importantes, como va a ser, pues, si es que el paciente es hipertenso, si es que tiene dislipidemia, diabetes, ¿no? Obesidad, si es que consume tabaco o si es que tiene algún antecedente de alguna cardiopatía isquémica previa, ¿no? O también se va a recoger si es que tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, ¿no? Algún familiar sufrió también de esta patología. Con respecto al EKG, bueno, en el EKG vamos a ver, ¿no? Las alteraciones, si es que está elevado o no el segmento ST, ¿no? Ahí se va a poder evidenciar con la toma del EKG. Con respecto a la alteración también de los marcadores, ¿no? De las alteraciones enzimáticas. Acá se va a ver la alteración con respecto a la troponina, la mioglobina, el C-camioglobina, ¿no? Entonces estos nos van a poder determinar para que se diagnostique a no un paciente con una angina, un IMA-ST elevado o sin elevación del ST, ¿no? Entonces acá en la imagen tenemos no a un paciente con dolor con respecto a los signos y síntomas, pues que tiene un dolor, ¿no? Torácico. Pero vemos un EKG normal, no hay alteración con respecto a la troponina, ni cambios de la troponina en las siguientes horas, ¿no? Entonces se va a descartar lo que es el infarto de miocardio. Sin embargo, si es que tenemos algún paciente que tiene dolor torácico, ¿no? A nivel de la espalda o ya está irradiando a los brazos, ¿no? Entonces, y aparte de eso vemos de que el paciente en el EKG tiene alteración del segmento ST, ¿no? Hay una depresión del segmento ST, vemos en sus exámenes de laboratorio los niveles de troponina a las 0 horas, ¿no? Que llega el paciente, luego si es que existen cambios, ¿no? Entonces ahí se va a observar, ¿no? Se va a determinar si es que el paciente pues tiene una angina inestable, ¿no? U otras causas cardíacas o, bueno, los infartos, ¿no? Luego ya vemos del paciente, ¿no? Que tiene pues este dolor torácico irradiado. Vemos que el paciente tiene una elevación del ST, vemos concentración de troponina elevada, ¿no? Entonces se va a considerar un infarto de miocardio en el paciente. Estos van a ser los criterios que se van a utilizar para poder establecerse que un paciente tiene estos síndrome coronario agudo, ¿no? Acá vamos a ver las alteraciones que existen en el EKG, ¿no? Con respecto a la elevación del B1 y B2, vemos que va a ser responsable por la arteria descendente anterior, ¿no? Cuando hay una elevación de la derivación B3 y B4, también por la descendente anterior. Del B5 y B6 se va a ver afectada lo que es la arteria descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha.
Cuando hay una elevación del B1, B6 y más el D1 y el ABL, vemos que se ve afectada lo que es la arteria descendente anterior. Si es que hay una elevación de la derivación D1 y ABL, vemos que acá se va a ver afectada la circunfleja. Si es que hay una elevación del D2, D3 y el ABF, se va a ver afectada la arteria coronaria derecha y la circunfleja. Y cuando hay una depresión del B1, B3, sea la arteria coronaria responsable va a ser la coronaria derecha y la circunfleja. Entonces, acá abajo podemos ver en el siguiente cuadro, ¿no? Con respecto a los marcadores de daño miocárdico, ¿no? La mioglobina, la troponina y la creatina quinasa MB, ¿no? Entonces acá vamos a ver con respecto a la mioglobina, el tiempo de detección va a ser de 1 a 2 horas, ¿no? Teniendo una duración de 12 a 24 horas, ¿no? La característica, bueno, que es el más precoz, es sencillo y, bueno, poco específico. Si es normal en las próximas 8 horas tras el dolor y el EKG es normal, es poco probable el diagnóstico de una necrosis. No, con respecto a la troponina, el tiempo de detección es de 2 a 4 horas, con una duración de 5 a 10 días. No es útil para determinar el riesgo y determinar el pronóstico. Es más sensible que la creatina quinasa y es poco sensible en las fases precoces, ¿no? Del infarto. Con respecto a la creatina quinasa, el tiempo de detección es de 4 a 5 horas. El tiempo de duración es de 2 a 4 días, ¿no? Esto se detecta de forma temprana y es específico de necrosis, pero es menos sensible que troponina. Entonces, también vamos a tener de que esto con respecto a los marcadores, cuando salen alterados, no va a ser específica para que se le inicie el tratamiento al paciente, ¿no? Sino que se va a necesitar complementar estos datos con lo que es un EKG, un electrocardiograma y datos de la historia clínica, ¿no? Con factores de riesgo, antecedentes que haya tenido el paciente, ¿no? Entonces, por sí solo, estos marcadores no van a ser indicadores para que se le inicie tratamiento. Se va a ver el manejo del síndrome coronario agudo con el segmento ST elevado, ¿no? Según la guía de la salud. Entonces se va a evaluar la capacidad para la intervención coronaria percutánea, ¿no? Primaria, preferentemente menos de 60 minutos. Entonces vamos a evaluar si es que es posible o no esta intervención dentro de los 120 minutos, ¿no? Entonces, si es que no es posible, se va a dar lo que es la trombólisis. Luego se va a ver, ¿no? Si es que es posible la perfusión, si es que es una perfusión fallida, ¿no? Si es que sí, se va a una intervención coronaria percutánea de rescate. Y si es que es no, bueno, se va a dar lo que es la angiografía coronaria temprana, ¿no? En el hospital. Entonces vemos también de que acá se va a administrar dentro de las 3 a 24 horas, administrar aspirina más ticagrelol o administrar aspirina más clopidogrel. Eso es cuando hay un paciente con síndrome coronario agudo con el segmento ST elevado. Y cuando hay un paciente donde el segmento ST no es elevado, se va a administrar aspirina más ticagrelol, ¿no? Acá vemos que dice pues aspirina más clopidogrel más la heparina. Luego se va a clasificar el riesgo del paciente, si es que es riesgo alto, ¿no? Muy alto, alto o intermedio. Si es que es un sí, se va a realizar lo que es la angiografía coronaria. Si es que es un no, se va a ver si es que el paciente tiene estos síntomas recurrentes, ¿no? Si es que es un no, pues se va a dar una terapia de mantenimiento con aspirina, clopidogrel, un beta bloqueador o inhibidor de IECAS, ¿no?
Entonces acá vamos a ver también el tiempo, no del traslado, es que el riesgo es muy alto cuando el traslado se da menos de 2 horas, ¿no? Tiene que ser inmediato. El riesgo alto, el traslado es menos de 24 horas y el riesgo intermedio menos de 72 horas. No, esto va a ser el manejo que establece la salud para cuando se presentan casos de síndrome coronario agudo, no con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. El tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo, dentro de las medidas iniciales va a ser el monitorizar al paciente, mantenerlo en reposo, ¿no? Y vigilarlo constantemente. Asimismo, se le debe canalizar una vía periférica. No se debe comenzar el tratamiento con ácido acetilsalicílico con una dosis de 126 a 300 miligramos. Asimismo, se va a administrar introglicerina sublingual 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta un máximo de 3 dosis. Y posteriormente endovenoso, ¿no? Si persisten los síntomas o recurre la angina y cuando la presión arterial sea mayor a 90 milímetros de mercurio. También se va a utilizar morfina si es que no se dé el dolor, ¿no? Con una dosis repetida de 2 a 5 miligramos cada 5 a 10 minutos, sin superar los 10 a 15 miligramos. Asimismo, se va a administrar oxígeno en toda crisis anginosa, ¿no? Y siempre y cuando el paciente lo necesite o pues se encuentre saturando, ¿no? El oxígeno menor del 90%. Asimismo, entre los fármacos anticoagulantes y los agregantes plaquetarios, bueno, tenemos dentro de los anticoagulantes que se va a utilizar la enoxaparina y bueno, la heparina, ¿no? Y dentro de los agregantes plaquetarios tenemos, pues como ya se mencionó, la aspirina y el clopidogrel. Para el manejo del síndrome coronario agudo en los pacientes sin elevación del segmento ST, el manejo va a consistir fundamentalmente en la utilización de antiagregantes, anticoagulantes y tratamiento antiaginoso y estabilización de la placa de ateroma. Dentro de los antiagregantes tenemos lo que es la aspirina, que está indicado en la clase 1, reduce en un 50% el riesgo de muerte, de infarto agudo de miocardio que no sea mortal, no durante los primeros 3 meses. La dosis a utilizar es de 126 a 325 miligramos por día. También tenemos el clopidogrel. No se ha probado su efectividad en sustitución de la aspirina en las fases iniciales del ciclo, ¿no? Aunque sí se ha demostrado su eficacia en sustitución de la aspirina en la prevención secundaria a largo plazo. Dentro de las guías americanas se establece la indicación clase 1 en fase aguda en los pacientes con intolerancia a la aspirina, ¿no? Asimismo, un estudio demostró mayor beneficio cuando se administra en conjunto la aspirina y el clopidogrel, 300 miligramos en dosis de carga en el primer día y luego 75 miligramos por día, a comparación de la aspirina sola, ¿no? A comparación si es que se administra la aspirina sola. También tenemos lo que es los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A, ¿no? Que son otro grupo de fármacos antiagregantes. Dentro de estos tenemos pues el tirofibán. Han demostrado beneficios asociados a la aspirina y heparina, sobre todo en pacientes de alto riesgo y que se van a someter a revascularización coronaria. Luego tenemos lo que son los anticoagulantes, ¿no? Acá tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Dentro de estas tenemos lo que es la enoxaparina, ¿no? Que está indicada en la clase 1 en fase aguda. Su uso ha demostrado menor riesgo de muerte, de infarto agudo de miocardio que sea no fatal, la angina recurrente o necesidad de revascularización. No se recomienda una dosis de 1 miligramo por kilogramo por 12 horas en inyecciones subcutáneas. Algunos estudios mencionan que es superior al uso de la heparina no fraccionada, especialmente en algunos pacientes que no van a ser sometidos a cirugía de revascularización
en las primeras 24 horas. Acá también tenemos lo que es la delteparina, que está indicado en la clase 1 en fase aguda. Utilizar a dosis de 120 unidades por kilogramo por día, ¿no? con dosis máxima de 10.000 unidades. Tenemos lo que es la heparina no fraccionada, ¿no? Que está indicada en la clase 1. Su utilización ha demostrado una reducción significativa de la mortalidad, la angina refractaria y del infarto agudo del miocardio que sea no mortal inicialmente. Se utiliza una dosis inicial de hasta 5.000 unidades en bolo y luego una perfusión de 10 unidades kilogramo hora, ¿no? Para mantener durante las primeras 48 horas. Dentro de los medicamentos antianginosos tenemos lo que es la nitroglicerina, que está indicada en la clase 1. Al reducir la precarga, disminuye el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno, ¿no? Aliviando la isquemia. Inicialmente se puede utilizar vía sublingual y si persisten los síntomas se debe iniciar una perfusión intravenosa durante las primeras 24 a 48 horas. La dosis de inicio es de 0.3 a 0.6 miligramos por hora, aumentando progresivamente. También según respuestas de la angina, ¿no? Y cifras de la presión arterial, hasta una dosis máxima de 12 a 24 miligramos hora. Tras la fase inicial se puede utilizar nitroglicerina transdérmica de 5 a 15 miligramos por día. Tenemos los betabloqueantes que van a estar indicados en la clase 1 en todos los pacientes con Zika, siempre que no exista contraindicación, para alcanzar una frecuencia cardíaca en reposo entre 50 a 60 latidos por minuto. Las indicaciones de estos betabloqueantes en los pacientes adultos mayores son las mismas. Pese a ello, los registros clínicos demuestran que la utilización tanto de la aspirina como de los betabloqueantes es menor que en pacientes más jóvenes. Entonces, acá los fármacos de primera elección incluyen lo que es el propranolol, atenolol, metoprolol. Dentro de los calcioantagonistas son de elección solo en la angina, ¿no? Acá tenemos el verapamilo, el diltiazem, ¿no? Pueden ser una alternativa a los betabloqueantes cuando estos van a estar contraindicados. No se deben de utilizar si existe disfunción del ventrículo izquierdo o si es que el paciente tiene algún antecedente de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos lo que son las IECAS, ¿no? Que van a estar indicados en el infarto agudo sin elevación del ST o cuando va a existir insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Con un FEVI menor del 40%. Y tenemos las estatinas, ¿no? Que su uso a dosis elevadas e iniciada precozmente en las primeras 24 a 96 horas en el Zika sin elevación del segmento ST va a reducir la incidencia de eventos isquémicos en las primeras 16 semanas. Se va a utilizar acá la atorvastatina, 40 miligramos por día. Luego tenemos el manejo también de este síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y acá vamos a ver de que se van a utilizar los mismos tratamientos que en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Aunque van a existir algunas peculiaridades, ¿no? En el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿No? Con respecto a los antiagregantes y a los anticoagulantes, la utilización del clopidogrel junto con la aspirina se recomienda en los pacientes a los que se les va a colocar un stent. No va a existir suficiente evidencia de su utilidad junto con fibrinolíticos,
aunque podría ser de utilidad en los casos de intolerancia a la aspirina, ¿no? En los pacientes menores de 65 años que van a ser sometidos a intervencionismo primario se puede indicar el tratamiento de abcicimab antes del procedimiento. Asimismo, con respecto a la indicación de fibrinólisis, esto va a estar indicado en ausencia de contraindicaciones. Debe administrarse en pacientes con síntomas que comienzan en las primeras 12 horas y presentan un ascenso del segmento ST en al menos 2 derivaciones continuas, ¿no? Y con respecto al intervencionismo coronario percutáneo, que se va a indicar en pacientes con infarto agudo miocardio, con elevación del segmento ST y 12 horas desde el comienzo de los síntomas que ingresen a un hospital. Especialmente, ¿no?, en infartos extensos con inestabilidad hemodinámica o alguna contraindicación para el tratamiento trombolítico. Dentro de las complicaciones que se puede generar por este síndrome coronario agudo o los infartos agudos de miocardio con o sin elevación del segmento ST, tenemos, pues, según el tiempo de transcurrido este suceso, ¿no? Dentro de la complicación más común va a ser las arritmias, ¿no?, que va a ser la principal causa de muerte. Asimismo, van a existir otras complicaciones que puede ser la pericarditis, la ruptura del músculo papilar, la ruptura del septo, pseudoneurisma ventricular, la ruptura de pared ventricular, ¿no? Esto puede causar un taponamiento cardíaco, se puede dar un verdadero aneurisma ventricular, ¿no? Y un síndrome de Dressler que puede causar una pericarditis fibrinoide de causa autoinmune, ¿no?, ya cuando ha transcurrido de 6 a 8 semanas de haberse producido el suceso de este síndrome coronario agudo. Y con respecto a la actualización, ¿no?, que se da en la guía en el 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿no? Esto se da en un grupo de trabajo en la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces acá nos mencionan sobre la manera de actuar, ¿no?, en un paciente con síndrome coronario agudo, con infarto miocardio sin elevación del segmento ST, con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, ¿no? Entonces acá nos hablan sobre la administración de la aspirina, ¿no?, miligramos, ¿no? Luego, dentro de esto, los cambios que se dan es de priorizar, ¿no?, ver los beneficios que hay en la realización de una angiografía en los pacientes adultos jóvenes. Asimismo, dentro de los nuevos cambios o las nuevas indicaciones que se establecen es sobre la administración de anticoagulante oral, ¿no?, que dicen de que no se debe de dar la aspirina con el prasugrel, sino la aspirina con el clopidogrel, ¿no? Asimismo, pues los accesos venosos por las diferentes arterias, ¿no? Otro es hay acá que nos hablan, ¿no?, los anticoagulantes también. Si debe de dar, las indicaciones tienen que ser por separado o no con los anticoagulantes orales, ¿no? Otro con respecto a la indicación de un stent, no que sea un stent en el cual se permita administrar fármacos. Dentro de las otras indicaciones que se modificaron en esta guía es con respecto a la indicación de anticoagulantes con antiplaquetarios, ¿no? Entonces acá nos hablan de dar los anticoagulantes, ¿no? Acá ya se quita lo de administrar lo que es el prasugrel
¿no? Entonces acá nos habla más del clopidogrel. Dentro de los cuidados de enfermería que se va a dar, va a ser la de guiar al paciente hasta tranquilizarlo, ya que acá el paciente, mediante la información y la comunicación, se va a eliminar lo que es la ansiedad, ¿no? Y de esta manera pues también vamos a reducir la frecuencia cardíaca. Luego se va a mantener al paciente en reposo absoluto, así se va a reducir lo que es la necesidad de requerimiento de oxígeno. También se va a identificar si hay dolor, ¿no? Como ya habíamos mencionado, el signo característico va a ser el dolor torácico opresivo. Entonces vamos a identificar lo que es el dolor, la localización, vamos a conocer las características, la irradiación y los síntomas que lo acompañan, ¿no? También vamos a controlar de manera continua lo que son las funciones vitales, tanto lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno, que van a ser variables en la fase aguda del paciente con síndrome coronario agudo. También pues la frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial disminuye durante el dolor, que puede terminar en shock si es muy severa, ¿no? Y la temperatura, que suele aumentar a las 72 horas de 1 a 2 grados. Tenemos también la canalización de vía venosa, periférica, no preferentemente tienen que ser 2 vías, periféricas y de grueso calibre. Con respecto a la oxigenación, en toda sospecha de síndrome coronario agudo se va a suministrar oxígeno, inicialmente de 4 litros por minuto por cánula binasal, con el objetivo de mantener una saturación al 95%, ¿no? O superior a esta. Se va a monitorizar también lo que es el EKG, ¿no? Para ver las alteraciones que existen, tanto la elevación del segmento ST, más de 1 milímetro, y o un descenso del segmento ST, ¿no? Si es que hay una elevación del segmento ST, vamos a hablar de un bloqueo de rama izquierda, ¿no? O un síndrome coronario agudo con infarto agudo de miocardio. En este caso, pues las medidas irán encaminadas a aliviar el dolor, comenzar tratamiento farmacológico y de reperfusión, fibrinólisis o angioplastía. Y bueno, si es que hay un descenso del segmento ST o una inversión de la T, que va a ser un síndrome coronario agudo o una angina inestable, ¿no? Acá las medidas van a estar encaminadas a aliviar el dolor, iniciar el tratamiento farmacológico, antiagregantes y antitrombóticos. El EKG, en un EKG normal con clínica compatible con el síndrome coronario agudo, se aliviará el dolor, se dará un tratamiento farmacológico, se volverá a realizar un EKG, ¿no? De manera repetida para poder evaluar si es que se dan algunos cambios o no. Y bueno, estudio de laboratorio para ver los marcadores, ¿no? De daño cardíaco, las troponinas, ¿no? Y valorar si es que se ingresa o no al paciente.